compartamos juntos un momento único en la intimidad con Dios. Gocémonos de las hermosas alabanzas que se cantan para el Señor a través del programa El Camino de la Vida Eterna, espacio dirigido y conducido por el pastor Moisés de España. Bienvenidos. Gracias a Dios porque estamos nuevamente aquí en los estudios de Radio Caracol para dar inicio a nuestro programa El Camino de la Vida Eterna. Estamos en presencia del Señor, estamos en presencia del Espíritu Santo, estamos en presencia de Dios que es todopoderoso, creador del cielo y de la tierra, y es por ello que en este instante nos sentimos felices de poder estar iniciando este programa, un poquito atrasado, pero discúlpenos ustedes, estimados auditores, son cosas que suelen suceder, pero estamos felices y contentos de poder estar aquí en la presencia del Señor y poder llevar hasta ustedes el programa que es suyo, El Camino de la Vida Eterna. Damos gracias al Señor por todas estas bendiciones, por todas estas cosas. Damos gracias a Dios y aprovecho también de saludar desde el inicio a nuestros estimados auditores que están en sintonía, que nos esperan domingo a domingo para escuchar palabra de Dios, testimonios y preciosas canciones de alabanza al Señor. La verdad es que estamos muy felices. Hemos tenido en el día de ayer un hermoso culto allí en Lomas Coloradas. Por lo tanto, aprovecho de saludar desde este mismo instante a los hermanos que participaron, a los hermanos que estuvieron, en la cual escuchamos un precioso mensaje y además estuvimos coparticipando de la Santa Cena del Señor. Así que damos gracias al Señor por ello. Muchas gracias, Señor, porque nos das este privilegio de estar en tu presencia aquí en nuestro programa El Camino de la Vida Eterna. Bueno, en esta oportunidad también nos está haciendo compañía nuestro hermano Camilo Medina. Damos gracias al Señor que Él está con nosotros en este instante para apoyarnos, para ayudarnos, para colaborarnos en la oración y en todo lo que es necesario para que este programa, como todos los anteriores, sea de bendición para todos ustedes. Así que damos gracias al Señor por ello, hermano Camilo. Damos gracias al Señor porque puede estar con nosotros hoy día aquí, y le doy la bienvenida y para que usted salude a los auditores. Amén, estamos agradecidos con el Señor porque nos permite nuevamente estar acá acompañando y apoyando la obra del Señor a través de la radio Caracol, de nuestro programa El Camino de la Vida Eterna. Estamos agradecidos, y la verdad, hermano Víctor, que venía de camino para acá meditando en todo lo que acontece, Amén, en lo que acontece en la vida de uno como hijo de Dios, como servidor de Dios. Sí, Señor. Pero también en lo que acontece en el mundo. Y es un poco la temática que vamos a tratar en el día de hoy. Así es. Dios bendiga a toda la gente que hace posible la transmisión, y que aún queda tiempo, porque en algunos lugares del mundo es imposible predicar la palabra del Señor. Se ha prohibido, la persecución contra la iglesia ha comenzado. Es cosa de ver, informarse y ver en diferentes lugares del mundo cómo se está llevando la obra del Señor. Y en muchos lugares es mucho más difícil que acá, que tenemos el privilegio de predicar libremente, aún en las calles, de tener culto y vigilia, porque estoy seguro, y en poquito tiempo más van a empezar a salir leyes y empezar a controlar todo lo que sea relacionado con Dios. Pero nosotros, más allá de estar preocupados, debemos estar preparándonos, porque todo eso ya está escrito. Entonces, cuando se logra una madurez espiritual, uno entiende y se empieza a preparar y se empieza a armar para enfrentar acontecimientos que van a ocurrir en momentos difíciles, que no vamos a tener otra oportunidad, no vamos a tener más libertades como las que tenemos hoy. Hoy en día usted puede levantar un culto
puede hacer un evento, puede hacer un culto en la calle, ¿cierto? Puede salir a predicar libremente. El día de mañana todo eso va a estar controlado. El hombre va a legislar en contra de todo esto. Entonces aprovechemos el tiempo, porque ya no queda mucho. ¿Cuántos días atrás, hermano Víctor? El 27 de julio, un acontecimiento mundial en los que los hijos de Dios, como yo siempre digo, si realmente los verdaderos hijos de Dios estaban atentos, yo creo que el corazón de muchos estaba palpitando a full. Habla así como joven, pero me imagino a los que están a los que anhelan verdaderamente la venida de Dios, el día de Jesucristo y los últimos tiempos. Tuvimos un acontecimiento mundial, la cuarta luna de sangre, que está relacionado bíblicamente, hermano, con los últimos tiempos. Sabemos que Israel es el reloj del mundo y todo lo que acontece alrededor de Israel, todo lo que tenga que ver con Israel, para nosotros los verdaderos hijos de Dios, los que anhelamos la venida de Cristo, los que anhelamos la venida del Señor y el rapto de la iglesia, sabemos y estamos atentos. Para nosotros es algo que nos hace sentir ya ese palpitar, ese sentimiento de que ya esto no le queda más tiempo. Así es. Lo tratamos como un tema serio, porque muchas veces encontramos cultos y no se habla esto. Y es lo que debería estarse hablando en cada iglesia, en cada culto, en cada predicación. Al momento de salir a evangelizar a las calles, a anunciar que Cristo viene, las buenas nuevas, evangelizar. Pero muchas veces, y esto era lo que meditaba, hermano. Amén. Decimos a los amigos que están sin Cristo, a hermanos que se encuentran apartados, les decimos que no queda tiempo, que Cristo viene. Pero, ¿y qué más les decimos? Por eso es importante estar preparado. Por eso es importante tomar la espada. Por eso es importante el escudo. Por eso es importante la armadura de Dios. Por eso es importante que estemos informados de lo que está aconteciendo en este tiempo final. Amén. Porque a un alma sin Cristo, usted le va a decir, Cristo viene, pero él no va a entender. Y tenemos una palabra que tiene poder. Tenemos una Biblia, que es palabra de Dios. Así es. Y ella es la que da testimonio y tiene profecías, y en la que nosotros nos basamos. Entonces ahí podemos encontrar lo suficiente para respaldar y creer firmemente de que a esto no le queda mucho tiempo. Así es, Señor. Ya es cosa de observar y voy a insistir, así como muchos evangelistas lo hicieron en su tiempo, que murieron creyendo que se iban en el rapto, murieron creyendo que se iban con Dios Amén, antes de la gran Jesús. tribulación. Sí. Pero yo insisto, a esto no le quedan muchos años. Este acontecer está en la Biblia. ¿Ya? Cuando hablamos de la luna de sangre, esto está escrito relacionado con los últimos tiempos. O sea, Dios ya tiene todo preparado. Sabemos que cómo va a ser el proceso, lo sabemos. Yo creo que en un próximo programa vamos a tratar este tema en profundidad. ¿Ya? ¿Por qué ahora lo anunciamos? Porque pareciera que pasara inadvertido entre hermanos en la fe, hijos de Dios. Pero no puede pasar inadvertido una señal tan potente que está escrita en la Biblia, que sabemos que después de este día empiezan a acontecer los últimos tiempos. Así es.
Gracias, hermano Camilo, por sus observaciones, por su análisis, por sus palabras iniciales. Damos gracias al Señor por ello. Vamos a escuchar entonces una alabanza, vamos a escuchar una canción, vamos a escuchar un tema que nos empiece a introducir en lo que significa este programa El Camino a la Vida Eterna. Adelante los controles. Amén. Bueno,
Acá tengo un versículo que le voy a dar lectura en el nombre del Señor. Amén. Se titula El primer discurso de Pedro. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló, diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras, porque esto no están ebrios como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, vuestros ancianos soñarán sueños, y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán, y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día del Señor, grande y manifiesto. Y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Varones israelitas, oíd estas palabras: Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él. Como vosotros mismos sabéis, a este entregado por el determinado consejo anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole, al cual Dios levantó, suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella, porque David, dice él, veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido, por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza, porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia. Amén. Amén. Gracias al Señor por esa lectura de la palabra de Dios. Es hermoso escuchar, es hermoso oír palabra de Dios. Además que esta misma dice de sí misma algo importante: la fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios. Cuando escuchamos palabra de Dios, esa palabra escrita en las Sagradas Escrituras, es una palabra que el Espíritu Santo que está presente es el que se encarga de llevar a no solo a nuestros oídos, sino a nuestro entendimiento, a nuestro corazón, a través de su Espíritu Santo, su palabra que siempre es fiel y verdadera. Así que gracias, hermano Camilo, por esa lectura, y no sé si quiere agregar, tiene algunos minutos más sobre lo leído. Este es un discurso de Pedro, ¿ya? El primero, luego de lo que aconteció en el Pentecostés, ¿ya? Una vez derramado el Espíritu Santo en el Pentecostés, ¿cierto? En aquel día, Pedro tiene un primer discurso. Sabemos que los discípulos muchas veces le preguntaron a Jesucristo sobre las señales del último tiempo. Amén. Acá Pedro habla de una de ellas, relacionada directamente con lo que iba a acontecer en los últimos días. A que en los últimos tiempos derramaría de su Espíritu Santo, ¿cierto? Prodigios arriba en el cielo y aquí en la tierra. Amén. A ver, porque la necesidad de Dios de derramar el Espíritu Santo en los últimos días. Porque en los últimos días se iba a falsear el derecho, se iban a pasar a llevar los pactos de los que Dios hizo con su pueblo. Estamos en un tiempo de que estamos viendo la apostasía, estamos en el tiempo de que vemos cómo la iglesia ha decaído, estamos en el tiempo de que el evangelio ya no se predica con el mismo celo, sino que estamos por la ofrenda, estamos por los panes y por los peces. Y eso Dios ya lo había visto. Entonces, ¿por qué está escrito en Hechos de lo que ocurriría en los últimos días? Era la necesidad de Dios derramar su Santo Espíritu para testificar
y dar aviso de los que aún podemos entregar este mensaje, testificar, y de las almas que aún pueden ser salvas. Sabemos que Dios es bueno, que no quiere que ninguno perezca, que todos procedan al arrepentimiento. Así es. Pero en el último tiempo se iba a volver más difícil. Es por eso que en lo personal y a lo largo de los poquitos años que llevo sirviéndole al Señor y como predicador, siempre he dicho que en los últimos tiempos, si la palabra se tiene que... Mientras más se acerque la venida del Señor, más fuerte los mensajes deben ser. No digo fuerte en el sentido de causar algún daño, fuerte en el sentido de predicar realmente la doctrina, la santidad, predicar la verdad, porque no podemos quitarle ni añadirle a esta palabra. Como en el libro de Isaías, cuando Dios buscó un hombre que se pusiera en la brecha y no lo halló, porque decía que si solamente hubiera uno, si hubiera encontrado a uno que se pusiera en la brecha, él no hubiera destruido. Yo siento que estamos en ese tiempo en el que Dios está buscando hombres valientes. Gracias, Señor. Resulta que hablamos de ser valiente. Hay versículos bíblicos. Esfuérzate, sé valiente, dice uno. ¿Qué es lo que es ser valiente? Y lo hemos conversado con mi hermano Víctor acá, que siempre estamos meditando, conversando de las cosas de Dios. Gloria a Dios. Y tristemente, yo he llegado a pensar y a encontrar, a concluir que hay muchos hombres cobardes dentro del Evangelio, que Dios realmente los aborrece. ¿Qué queremos decir con hombres cobardes? Hombres que no se ponen en la brecha. Pastores, ministros, oficiales, que en sus iglesias, congregaciones y distintas denominaciones no quieren predicar una santidad, no quieren predicar una doctrina, no quieren predicar el volver a la cruz, los mensajes antiguos, el mensaje con celo de Dios, sino que se predican mensajes, se entregan mensajes agradables de esperanza, de prosperidad, pero resulta que eso no es ser valiente. Cuando usted le pregunta, no, es que yo no voy a predicar esto porque resulta que este mensaje puede dañar a alguien, pero en lo que Dios necesita son hombres valientes. Y hay algunos que no se atreven a predicar una santidad porque no la viven, porque no se sienten preparados para predicar tal mensaje, y resulta que en este tiempo hay que ser valiente. Muchos dicen, no, es que él no puede predicar porque ese mensaje, porque no está cumpliendo, no lo vive. Bueno, pues póngase a predicarlo y luego se preocupa de que Dios le ayude a vivirlo. Ese es un hombre valiente, porque muchos dicen, no, que yo no me atrevo, y dentro de sí no se atreven a predicar un mensaje con el celo de Dios, como corresponde, porque no lo viven. Y eso es ser un cobarde delante de los ojos de Dios. Amén. Acá tenemos un compromiso. Entonces, y el compromiso no es a media, porque si usted tiene un compromiso como predicador, como evangelista, a medias con Dios, usted no va a ser salvo. Acá el compromiso es al 100%. Y en estos últimos tiempos es necesario volver a la cruz, es necesario volver a predicar el mensaje con el celo de Dios, con la doctrina necesaria, pero no para que diga el predicador que él lo vive, ni que destaque sobre los demás. Acá necesitamos hacer entender a las almas que están sin Cristo, que a esto ya no le queda tiempo, convertirlos en verdaderos hijos de Dios, darle un alimento no adulterado, y lamentablemente para los que aún no conocen a Cristo, el tiempo se está acabando, y si usted aún no se convence y le queda faltando información, tome su Biblia y diríjase a Mateo 24 y encontrará muchas
muchas cosas que habló Jesucristo sobre los últimos tiempos y el por qué se vuelve tan difícil transformarse, por qué se vuelve tan difícil seguir a Jesucristo. Pero puntualmente sobre lo que yo leía hace poco, el discurso de Pedro, cuando toma, él habla de los postreros días, derramará su espíritu Dios también con prodigio. Pero miren el versículo 20 de Hechos 2, dice que el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día del Señor grande y manifiesto. Cada vez que hemos visto en el cielo fenómenos, lo que la ciencia le llama fenómenos, que son ciclos. A ver, los tiempos de Dios también se cumplen en ciclos. Israel tiene ciclos. Israel este último tiempo ha estado siendo intervenida por otros países. Para mí, que llevo poquito tiempo, siempre lo digo, investigando sobre este asunto, el hecho de que Estados Unidos haya puesto la embajada, haber cambiado la embajada de Tel Aviv a Jerusalén, ya es algo grande, porque está interviniendo. Sabemos y sabemos que aquí va a acontecer algo mundial y a esto no le queda mucho tiempo. Ponga sus ojos en Cristo, esté atento a las señales. El 27 de julio, un par de días atrás, ya vimos una, pero ese es el comienzo de los tiempos finales, donde veremos con más claridad aún, los que estamos atentos a las cosas del Señor, las señales del último tiempo. Amén. Donde empieza a cobrar más fuerza cada mensaje, cada profecía escrita para los últimos tiempos empiezan a cobrar más sentido, más fuerza, y vemos cómo, a ver, nosotros somos el último país del mundo geográficamente, donde todo llega a último acá. Somos los últimos en recibir la modernización, pero no la modernización tecnológica, la modernización de ideologías. Entonces, cuando vemos llegar a Chile, vemos llegar este movimiento, el movimiento feminista, vemos todo impulsado desde el exterior. Cuando se le da se le empieza a dar comodidades a minorías, todo basado en una ideología humanista que no tiene nada que ver con Dios y que más aún atenta contra Dios, porque este porcentaje en el mundo de personas que son de diferentes condiciones, y la Biblia también habla sobre sobre la homosexualidad. Todos ellos a nivel mundial tienen una ideología, y aquí entra a participar muchas instituciones, derechos humanos. Todo eso va a producir que ellos tengan todos los derechos que nosotros tenemos, ¿ya? Eso es pasar a llevar un orden, el orden que Dios estableció. Y ahí es cuando la iglesia se tiene que mantenerse firme, pero por ahora pareciera que no nos afecten. Pero esperemos unos años más y ruego al Señor que se mantenga firme la iglesia. Amén. Y estamos orando por ello. Amén. Pero más allá, la Biblia se va a cumplir sí o sí. Amén. Aquí hay un apocalipsis. ¿Qué quiere decir? Que ya está escrito el fin. Y lo que tenga que ocurrir va a ocurrir. Así es. Pero los que estamos y esperamos en Dios, estamos firmes y siempre orando por nuestra congregación, por nuestros hermanos en la fe. Amén. Amén. Y dirigidos por el Espíritu Santo. Y que no sea otro espíritu el que nos dirija, no dejándonos llevar por emociones. Así es. Amén. Siempre la palabra de Dios sea la que nos dirija. Amén. Y la que nos exhorte. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Vamos a escuchar ahora un nuevo tema, una nueva alabanza, para después pasar a conversar un poco de la palabra del Señor. Que Dios nos bendiga. Al Cordero sea la gloria.
Pero pasará como en los tiempos de Noé, que nadie quiso escuchar la voz de Dios. Es por eso que es importante escuchar palabra del Señor, sobre todo cuando viene de hermanos en la fe, de hijos de Dios, consagrados, y que realmente lo que buscamos es entregar las buenas nuevas y evangelizar. Por eso en esta hora el mensaje lo trae mi hermano Víctor. Dios le bendiga y le dé fuerza y claridad, y esperamos que el Espíritu Santo lo dirija en poder para que Dios sea glorificado y que Dios pueda preparar también los terrenos fértiles, Dios mío. Aleluya. Para que esta palabra tenga cabida en cada corazón de cada oyente. En esta hora, hermano Víctor, el micrófono es suyo para que pueda entregar el mensaje del Señor. Gracias, hermano Camilo, muchas gracias por su intervención, por su apoyo, por lo dicho anteriormente, por sus palabras, por sus expresiones. Siempre me ha llamado la atención que, siendo usted un hermano tan joven, vive siempre muy preocupado de la doctrina del Señor, vive preocupado de que la iglesia del Señor sea más allá de lo que generalmente se ve, que los cristianos sean no pseudos cristianos, como digo yo, uso esa palabra, sino que sean cristianos verdaderos. Bueno, para ello estamos en este programa, El Camino de la Vida Eterna, para que de alguna u otra manera, de alguna u otra forma, podamos clarificar conceptos, ideas, y siendo sinceros para decir lo que realmente dice la palabra del Señor. Damos gracias al Señor por ello. Por eso quiero traer su atención y llamar su atención a unos versículos que se encuentran en 1 de Corintios, en el capítulo 10, versículos 12, 13 y 14. En síntesis y en parte dice así: así que si alguno piensa estar firme, mire que no caiga. No os sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no nos dejará ser tentados más de lo que podemos resistir. Amén. Sino que dará también juntamente con la tentación la salida, Gloria a Dios. para que podáis soportar. Por tanto, amados míos, huid de la idolatría. Amén. Esto es lo que dice textualmente la Biblia. Yo quiero preguntar, por ejemplo, en medio de las circunstancias que te rodean, ¿estás viviendo como un verdadero cristiano? Recuerda que si Cristo vive en ti, como Pablo escribe, usted ya está con Cristo, estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Bendito es su nombre para siempre. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, la cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Dios desea transformar tu carácter, estimado hermano y amigo. Dios desea transformar tu carácter y tu conducta en la semejanza del carácter y de la conducta de Jesucristo, y lo hará en la medida que tú se lo permitas. Si diariamente renuncias a toda confianza en ti mismo para depender únicamente del Señor, y si te abstienes de tomar decisiones independientes para aceptar y obedecer a la voluntad de Él, entonces la gloriosa vida de Cristo se manifestará en ti. Es posible, no obstante, que se te haya dificultado poner en práctica lo que has aprendido. La razón es que tienes un enemigo que te quiere estorbar, que te quiere destruir. Este enemigo es el diablo. Su propósito es hacerte pecar y su arma es la tentación. Pero Dios dará contigo y estará contigo, porque su palabra muestra que Él está a nuestro lado para ayudarnos a vencer. En 1 de Pedro, en el capítulo 5, versículo 8, leemos las siguientes palabras: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. El diablo está enojado contigo, estimado auditor. El diablo está enojado contigo, estimado amigo. El diablo está enojado contigo, estimado simpatizante de las cosas de Dios. Porque una vez que usted se torna hijo de Dios, Él
Él te ha perdido. Antes de tu conversión a Cristo, como dice 2 Timoteo 2:26, el diablo te tenía cautivo en sus lazos y hacías su voluntad. Como dice también Pedro capítulo 2, versículos 2 al 25, eso claramente lo dice así. Alabado es su nombre para siempre. Pero si ahora de las tinieblas te has pasado al reino del amado Hijo de Dios, en otras palabras, tú has cambiado de ciudadanía. Antes pertenecías al reino de las tinieblas y el diablo ejercía autoridad sobre ti, pero ahora este ciudadano del reino de Cristo, y el diablo por supuesto que está enojado contigo. Pero el diablo está enojado también por el hecho de que ahora Dios se propone usarte como testigo de su poder libertador. Si diariamente permites a Cristo y que Cristo vive en tu vida, en ti, entonces vas a ser un instrumento efectivo en las manos de Dios para que otras personas también se salven. Para evitar que tal cosa suceda, ¿qué es lo que hace entonces nuestro enemigo? El diablo te ataca. Su propósito es hacerte pecar. Él sabe que cualquier pecado rompe tu íntima comunión con Dios. ¿Qué dice la palabra del Señor? Pero vosotros y vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Y leemos también en los Salmos, por ejemplo, si el corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. El diablo sabe también que cuando te apartas del Señor, no puedes llevar fruto para Él. Entonces, para debilitar tu testimonio cristiano, el diablo procura hacerte pecar, porque es el arma que emplea para ello es la tentación. Ahora bien, tenemos que entender que ser tentado es peligroso, pero no es el acto de cometer el pecado. Como enseña Hebreos 4:15, el Señor Jesús fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. El pecado no consiste en ser tentado, sino en ceder a la tentación. Dios puede tomar la tentación del diablo en un medio de bendición. Esto lo dice la Biblia. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Esto quiere decir que cuando la tentación es vencida, el creyente victorioso queda fortalecido para luchar mejor contra tentaciones futuras. Aún más, y como una tercera concepto o idea, la tercera puede decirte cosa alentadora es que Dios ofrece ayudarte a vencer. Su oferta está en 1 Corintios, en el versículo que da lectura, capítulo 10, versículos 12, 13 y 14, que es nuestro versículo de hoy. Así que el que piense estar firme, mire que no caiga. No nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no nos dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Por tanto, amados míos y estimados auditores, huid de la idolatría. En este importante pasaje, los versículos 12 y 14 son mandamientos. El versículo 13 contiene una promesa. Las promesas están encerradas entre los mandamientos. Esto indica que están estrechamente relacionadas entre sí. Dios cumplirá fielmente las promesas cuando tú seas igualmente fiel en obedecer a los dos mandamientos. El primer mandamiento es que no confíes para nada en ti mismo. El que piense estar firme, mire que no caiga. Recuerda el caso de Pedro, que confiadamente le dijo a Jesús: aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Y aunque sea necesario morir contigo, no te negaré. Y todos sabemos el triste resultado. Por tanto, lo primero que tienes que hacer es vencer la tentación, es desconfiar de ti mismo
para depender totalmente del Señor. El segundo es huir de la idolatría. Un ídolo no es solamente alguna imagen o figura o cualquier cosa que aparta de una lealtad suprema a Dios. Es un ídolo. Todo aquello que nos soporta y todo aquello que nos aparta de la bendición y de lo que es Dios es supremo. Eso es idolatría. Ahora, si has obedecido estos dos mandamientos, entonces puedes confirmar plenamente en que Dios te cumplirá sus dos promesas. En primer lugar, pondrá freno a tu enemigo. No permitirá que te ponga delante ninguna tentación que tú no puedas vencer. Y en segundo lugar, juntamente con la tentación permitida, te dará una salida para que no caigas en la trampa. Bendito es su nombre para siempre. Así que resiste al diablo y él huirá de ti. Y lo podremos hacer manteniendo constantemente la sobriedad y la vigilancia en contra de sus seducciones y tener cuidado de permanecer firmes en la fe, porque de lo contrario, el pseudo-intelectualismo y la presión social de la que nos vemos sometidos diariamente podrían persuadirnos rápidamente a no comprometernos y a descomprometernos de la fe. Bendito es su nombre para siempre. Se nos ordena no rendirnos y no comprometernos. En cambio, debemos ponernos la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las asechanzas del diablo. Y tenemos que tomar el escudo de la fe, con la que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomar el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Este fue el instrumento con el que el Señor Jesús mismo resistió al diablo, rechazando cada tentación con la palabra de Dios. El resultado entonces, como lo será también ahora también con cada uno de nosotros y contigo, fue que el diablo se apartó de él a través y por la palabra tuvo que huir. Nuestra victoria está en Cristo. Hebreos capítulo 2 versículo 18 dice: pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Así pues, mientras más cerca nosotros vivamos del Señor y de su palabra, más seguros estaremos. Satanás no tiene poder sobre un verdadero hijo de Dios, porque el poder de Satanás se rompió y se hizo añicos cuando Jesús resucitó de la tumba. Pero gracias a Dios que nos da la victoria a través de nuestro Señor Jesucristo, como lo declara 1 Corintios capítulo 15 versículo 57. Porque el Señor nuestro Dios es el que va contigo para luchar por ti contra tus enemigos, para darte la victoria. Este es un trozo de la palabra del Señor que encontramos en el libro del Antiguo Testamento de Deuteronomios. ¿Quién es el que siempre va con nosotros? ¿Quién es el que siempre está a nuestro lado para ayudarnos a vencer? Pero la presencia del Señor, que es su Espíritu Santo, es el que siempre está a tu lado y a tu alrededor. Sabemos que también hay un enemigo que anda como león rugiente, lo declara la Biblia, alrededor nuestro para hacernos caer, para tentarnos, para destruirnos, incluso para matarnos. Pero hay otro que es mucho más poderoso que este león rugiente, que es el diablo. Es el Espíritu Santo de Dios, que coloca un cerco de ti y alrededor tuyo para que nada ni nadie te toque y te haga deslizar del camino de la vida eterna. Estimado auditor, estimado amigo, estimado simpatizante, estimado oyente, si estás escuchando este mensaje de la palabra de Dios y si escuchaste detenidamente las reflexiones de nuestro hermano Camilo al comienzo del programa, todo esto y aquello te conduce a una sola cosa: te conduce a la persona gloriosa y bendita de Jesucristo, el Hijo de Dios, para que tú, recibiéndole en tu corazón, puedas entender y puedas comprender con tu mente, con tu raciocinio, con todo, con tus sentimientos y con lo más recóndito de tu alma, puedas entender
que no hay otro camino, y no hay otra verdad, y no hay otra vida, que recibir a Jesús como el único Señor y Salvador de tu vida. El tiempo es breve. Los acontecimientos finales ya están desatados. Por lo tanto, la pronta venida del Señor está a las puertas, solamente quedan segundos. Ayer el Señor nos hablaba un mensaje y sintetizábamos en una frase que decía: el tiempo huye, la eternidad se acerca. El tiempo huye y la eternidad se acerca significa que cada día pasa más vertiginosamente el tiempo. Es como que si el tiempo vuela, pero eso nos acerca más a la eternidad. Mi pregunta es: ¿dónde estarás tú por la eternidad? Si estás con Cristo, te aseguro que estarás por la eternidad con el Señor, en un reino de luz, en un reino maravilloso de esperanza. Pero si le rechazas, y no le quieres recibir, y no quieres aceptar esta palabra bendita, ¿qué va a pasar? También tienes que enfrentar una eternidad. Pero esa eternidad es lejos de Dios, es lejos de sus dominios, es lejos junto con el que siempre destruyó tu vida, junto a Satanás en el infierno. A veces no decimos estas cosas porque suenan como anticuadas, pero la verdad es esta: se quiera aceptar o no, es que existen dos eternidades, una de luz y una de tinieblas. ¿A cuál van dirigidos tus pasos? Esa decisión la puedes tomar hoy. Y el Señor te dice claramente, en este momento y en este instante, que Él está a tu lado para bendecirte y para perdonarte. Abre tu corazón y Él lo hará. Gracias, Señor. Está cayendo. Cerca la hora y esta trayectoria está por terminar. El cumplimiento de la historia será ya en la gloria cuando Él volverá. Iglesia, el cielo se va a abrir y vamos a oír a Jesús llamar. Todo está preparado y el momento ha llegado, te vengo a buscar. Siento una gran emoción en mi corazón tan solo al pensar. La iglesia entrando en el cielo, cantando bien alto, grande es Jehová. Veremos al Cordero bendito, diciendo bienvenido a su nuevo hogar. Tomen fuerte de mi mano, porque a mi Padre les voy a presentar. En vano, es muy tarde ya. Damos gracias al Señor, hermano Camilo, porque estamos y hemos podido estar juntos en este programa en el día de hoy. Yo me siento grato con su apoyo y su presencia, y así como con todos los que me vienen a colaborar domingo a domingo, porque cual más y cual menos, Dios les da a cada uno de ellos su parte, en el sentido de que Dios les revela las cosas importantes que tienen que decir. Así que, hermano Camilo, muchas gracias. Tiene algunos minutos para, si quiere decir algo, agradecer algo o decirle algo a los auditores. Agradecido con la oportunidad, siempre estamos pendientes de la obra del Señor. Jesucristo entendió esto cuando era muy niño, ¿ya? Lo entendió alrededor de los 14 años, por ahí,
cuando se perdió y le dijo: en los negocios de mi padre me conviene estar. Así es. Entonces hay que, y usted dice, y más de una vez lo ha dicho, que por qué tan joven, es que resulta que es así esto, estamos en el último tiempo. Gloria al Señor. O sea, no es que sea algo único, ¿ya? Hay que entender que estamos en el último tiempo y que a mis 23 años no es que yo sea joven y empecé, no. Esto viene de antes. Dios está tomando todo lo que está a su mano con su poder. Gloria al Señor. Hay jóvenes de 15 años que predican con mucho más unción y fuego de Dios, haciendo prodigios, milagros. Lo que pasa es que son escasos los casos. Pero yo siempre digo en la gloria de Dios. Amén. Porque el don viene automático, ¿eh? Los que tienen dones del Espíritu Santo saben que esto es automático, que viene Dios y lo instala, ¿ya? No es que uno lo elija, no es que uno... No. Y cuando uno entiende, y no es que Dios nos hace entender. Porque si fuera por mí, hubiera sido por mí, yo sigo la misma vida que tenía antes, pero viene Dios y toma la vida, porque la vida no me pertenecía a mí, le pertenecía a Dios. Era por eso del por qué. Entonces, cuando uno dispone su vida a Dios y entiende que uno es de Dios y que tiene que estar en estos negocios y cumplir con cada cosa que... ahora, sabemos que uno no es perfecto. Y eso es lo que muchos hermanos y amigos que no conocen a Cristo todavía le tienen miedo al compromiso, a la perfección, sabiendo que la Biblia dice que este es un camino a la perfección, que Dios nos va a... ¿Por qué digo esto? Porque dice que Dios nos va a perfeccionar. O sea, vamos a cometer errores, quizás la tentación va a ser más fuerte, pero en el mismo mensaje que entregaba el hermano Víctor, dice el Señor que nos va a venir la prueba, va a venir la tentación, la ocasión de pecar, pero dice que no va a ser más fuerte de lo que nosotros podamos resistir. Sí, así es. Y que junto con la prueba también, con la tentación, viene la salida. Sí. O sea, como queriendo dejar en manifiesto que aquí no hay excusa. El que es pecador, el que pecó, bueno, quizá se dejó llevar por su propia concupiscencia y cayó. Ahora, tampoco es un motivo de desaliento, porque Dios es misericordioso y perdona. Amén. ¿Ah? Entonces aquí hay que entender algo, que Dios es bueno, que hay que ponerse en las manos de Dios y comprometerse y ser valiente, porque la valentía de la que mucho se predica hoy en día yo creo que está un poco confundida. El ser valiente es ponerse en la brecha. Lea el libro de Isaías cuando Dios quiso encontrar un hombre que se pusiese en la brecha. Y entendamos un poco qué es un hombre valiente, porque hoy en día vemos gente que no se atreve a entregar mensajes o no se atreve a hacer cosas para Dios. Pero este es un camino, como dice la palabra, que Dios nos va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. O sea que yo hoy comienzo a servirle al Señor, o quizás comencé hace un par de años atrás, o unos 5 o 6 años atrás. Eso no quiere decir que yo estoy completo. Yo creo que tengo muchas cosas aún que tengo que dejar. Quizás lleve 20 años en el Evangelio y aún así hay cosas que ir dejando y irnos perfeccionando. Pero esto es un camino a la perfección. No somos perfectos. Nadie es perfecto, nadie está completo. Gente que lleva 50 años en el Evangelio, pastores, obispos, ministros, nadie está completo aún, porque nosotros, como siempre lo he dicho, participamos de una divinidad, pero no somos divinos aún. Entonces hay que entender. Yo me acuerdo en los primeros pasos que daba en el Evangelio, y un hermano me dijo que siempre me exhortaba y me enseñaba, me decía: hermano, usted tiene que mirar a Cristo por sobre todas las cosas. Amén. No confíe en el hombre. La palabra es clara: maldito es el hombre que confía en otro hombre. Usted confía en Dios. A veces nos desanimamos porque vemos cosas dentro de nuestra misma congregación que nos desaniman, que no nos gustan. Vemos al hombre que cometió un error o a tal hermano que pecó, y eso nos desanima. ¿Y por qué? Porque
que le tienen la vista puesta en el ser humano y la vista, nosotros caminamos por fe. Amén. Nosotros no caminamos por lo que vemos, por los resultados los da Dios. Aquí nosotros no tenemos que poner la vista en lo carnal, en lo que se ve. Aquí nosotros caminamos por fe, con la vista en el invisible. Nosotros debemos entender eso, y cuando logramos entender eso, el camino se hace un poco más fácil. Así es. Y ahí vamos en ese camino hacia la perfección, hasta el día de Jesucristo, como el apóstol Pablo dice, que hasta la estatura de un varón perfecto. Amén. Para llegar ahí se necesita de mucha dedicación, de entregarse en las manos del Señor. Amén. Y esto me ha tocado compartir con jóvenes en este último tiempo, y antes que nos vayamos, ¿cierto? Me toca compartir con hermanos jóvenes de su congregación, hermano Víctor, que le doy la gracia al Señor, porque resulta que es muy escaso, la juventud es escasa dentro del Evangelio, está escasa la juventud. ¿Por qué? Porque ahí es donde apunta el enemigo, porque ahí es donde está el renuevo. Así es, amén. ¿Ya? Ahí está apuntando el enemigo. Dios hace la obra muchos años antes en mí. ¿Ya? Dios viene tratado con mi vida yo cuando tenía 16 años, de ahí comenzó a tratar Dios, y me toma a esta edad, pero yo entiendo. ¿Ya? Yo entiendo porque uno se dedica a buscar el porqué. Amén. Amén. ¿Por qué Dios me llama? Cuando yo le sirvo, cuando yo comienzo a servirle a Dios, mi vida cambia. Amén, amén. Las cosas que no tenían solución empiezan a tener solución. Así es. ¿Y por qué? Y la mente siempre busca lo lógico, y Dios y la fe no es lógica. Así eso hay que es. entenderlo y Amén. hay que tenerlo claro. Amén, amén. Pero un joven no lo va a entender No. hasta que no vea la gloria de Dios. Así es, amén. Por eso necesitamos hombres valientes que Amén, prediquen la verdad, que prediquen con el celo y la fuerza y Amén. con todo de Dios. Gloria al Señor. Pero eso solamente va a ser entregado a través del Espíritu Santo. Hay que dedicarse a buscar el Espíritu Santo. Amén. ¿Me entiendes? Amén. Porque el Espíritu Santo fue el que me transformó, el que me limpió. Gloria a Dios. Con el que Dios trató a través de los instrumentos. Por Amén, eso amén. hay que buscar presencia, sobre todo la llenura del Espíritu Santo, para que seamos guiados realmente Amén. en un camino que no cometamos errores, ni tampoco Sí, Señor. confundamos a los amigos. Así es. Sino que sea genuino desde lo que Dios quiera. Así que Amén. me despido, le doy gracias a Dios por estar acá, Gloria al a la Señor. gente que trabaja acá en la radio, a nuestra pastora, Amén, que está en amén. controles. Sí. Le agradezco al Señor por esta oportunidad de poder testificar también, hablar del mensaje de Dios, que estuvo precioso. Gloria a Dios. Y los dejamos a todos invitados para el próximo Amén, domingo a las amén. 14 horas en el programa El Camino de la Vida Eterna, a través de la frecuencia 590 Radio Caracol. Hermano Víctor. Amén, amén, amén. El tiempo nos pilló, más que nos pilló, discúlpenos, pero bendiciones para todos los auditores, y nos encontramos, si Dios así lo permite, el próximo domingo. Así que bendiciones en esta nueva semana. Amén. Amigo, y rí conmigo.